Buenas noches con todos, señores miembros de la mesa directiva y distinguidos asistentes. Quiero comenzar por agradecer a Douglas Yepes, que me confiere el honor de presentar su obra Honor versus Tiranía, y que me permite esta noche hacer algunas reflexiones tanto del fondo que subyace detrás del texto que él ha propuesto, como del contenido mismo, aunque él como autor podrá enfocarse más en ciertos contenidos puntuales. Yo primero quiero confesar que se trata de una obra ciertamente cautivante. Me parece que hay una calidad de investigación enorme y un esfuerzo editorial que realmente satisface la expectativa de la ciudadanía, y especialmente de los miembros de la fuerza pública, que quieren conocer a fondo los entretelones del famoso caso Fideka. Creo que también esta es una obra que constituye un homenaje a los 20 policías procesados en el caso Fideka a través de una demencial persecución que ellos sufrieron, con un costo familiar, personal, profesional y material incalculable. Y al mismo tiempo es un homenaje a los policías del caso Turi, a los policías del caso Gao, a los policías del caso Polígrafo, a los policías del caso 30S, que es uno de los peores males que ha tenido la República contemporánea, y un homenaje también a la permanente lucha de los miembros de la Policía Nacional, oficiales y tropa, quienes por igual hacen una tarea que es absolutamente imprescindible para la sociedad. Creo que esta ocasión de presentar un libro, y ahora que con tan selecta concurrencia podemos hacerlo y nos escuchan a través de redes sociales miles de personas, creo que también hay que llamar la atención de la sociedad para hacer que finalmente entiendan que los policías, sean oficiales, sean clases, sean elementos de tropa, todos los días ponen en riesgo su vida por la seguridad de los demás. Y eso es algo que tenemos que destacar. Y eso es algo que desgraciadamente nuestra sociedad no ha comprendido. Pero esta falta de comprensión se agudiza en los últimos años, porque desde el año 2007 se instrumentó una política de estigmatización de la Policía Nacional y de sus miembros. Y no se lo hizo de una forma gratuita, se lo hizo deliberadamente, porque tenían intenciones y propósitos sobre los cuales yo voy a referirme en esta noche. Este libro también es un homenaje al derecho fundamental de las personas, que es el de la libertad, porque sin libertad es imposible el ejercicio de los demás derechos. Y debemos pensar que hubo policías que estuvieron presos injustamente 6 años, purgando una pena que jamás debió haber sido impuesta, y que ellos se vieron privados de su libertad, y que nos muestran un contrasentido que debe ser reprochado socialmente. Los policías tras las rejas y los delincuentes, especialmente los de cuello blanco, libres gracias a las acciones constitucionales y los habeas corpus y los habeas no sé cuánto. Esa es una realidad incontrastable sobre la que tenemos que llamarle la atención a la sociedad. Y pensar que hay policías presos por supuesto uso excesivo de la fuerza, tema sobre el que también nos vamos a ocupar el día de hoy, y seguramente Douglas, al relatar su texto, nos va a demostrar que en una sociedad
es necesario el uso excesivo de la fuerza cuando la persona que ataca a la sociedad hace idéntico rol, pero sin estar facultada por la ley para utilizar la fuerza. Esa es la diferencia. Ahora bien, creo que debemos aplaudir la constancia de Douglas Yepes de escribir este texto y aportar a la memoria histórica del país, pero sobre todo aportar a la memoria histórica del Ecuador y de la Policía Nacional del Ecuador, para que sepa la Policía Nacional lo que realmente pasó como un flagrante atropello a varios de sus miembros. No podemos entrar en entretelones respecto de un texto tan extenso, pero sí vale la pena contrastar ¿Cuáles son las dos teorías que hay sobre este caso? Voy a explicar de una manera sucinta, rápida y muy puntual qué pasó el día en esa farmacia Fideca. Un grupo de oficiales y tropa de la Policía Nacional se dirigía en la ciudad de Guayaquil a un operativo para capturar a un peligroso delincuente. En el camino se dan cuenta de que estaban asaltando esta farmacia. Estos policías, en cumplimiento de su deber, van hasta la farmacia para repeler a los delincuentes que estaban actuando. ¿Qué es lo que sucedió cuando llegan los policías? Son recibidos a bala por delincuentes que tenían fusiles Falk AK-47, fusiles de asalto, por delincuentes que tenían granadas de mano y policías que tenían sometidos al guardia de la farmacia apuntándole con la pistola en la cabeza y sometidos a los empleados de la farmacia y también a clientes de la farmacia. La policía llegó e hizo lo que se conoce el uso progresivo de la fuerza. Alerta a los que están en la farmacia y les dice: llegado la policía, manos arriba. ¿Qué hicieron los delincuentes? Se pusieron a disparar a los policías. ¿Y los policías qué tenían que hacer? Defenderse. ¿No es cierto? Eso es lo que pasó ese día en la farmacia Fideca. Ahora les quiero exponer sucintamente la tesis de ese macabro personaje, fiscal general del Estado en ese entonces, Galo Chiriboga. La tesis de Galo Chiriboga era de que la policía tenía que presentarse en la farmacia y decir: señores delincuentes, disculpen, tengan la bondad de ponerse aquí a la izquierda, los clientes de la farmacia por favor a la derecha y los trabajadores de la farmacia por favor pónganse al fondo. Perdonen, señores delincuentes, les rogamos no usar sus armas porque nos pueden lastimar, nos van a obligar a usar nuestras armas, así que por favor les pedimos que no hagan nada. Esa es la tesis del fiscal Chiriboga. Lean el proceso. Esa es la tesis del fiscal Chiriboga. Y en base a esta tesis sale la peregrina idea de que los policías han cometido un uso excesivo de la fuerza, y en base a eso les condenan en un segundo juicio, ni siquiera en un primer proceso, en un segundo juicio, como ya les voy a explicar. ¿Por qué hace esto Chiriboga? Esto es fundamental entender. ¿Por qué el gobierno de ese entonces, le hace una dictadura fascista, buscaba frenéticamente tener un caso para inculpar a los policías? ¿Por qué? Porque ¿quiénes integraban este gobierno? Pues, los que habían secuestrado años atrás al empresario Naín Isaías Baquete, los que habían robado bancos, los
que habían robado el rastrillo de la policía en la 6 de diciembre y casi Avenida Lima, los que habían asaltado, los que habían cometido delitos. Entonces era obvio de que ellos jugaban a posicionar en la sociedad la idea de los buenos y de los malos, con lo cual jugaron durante 10 años. ¿Qué es lo que transmitían a la sociedad? Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Nosotros somos los buenos, los que nos cuestionan son los malos. Nosotros somos los buenos, los que nos objetan son los malos. Por eso buscaban frenéticamente un caso que involucre a la policía, en primer lugar, para poder jugar en esta dicotomía de buenos y malos. Y claro, este fue el caso perfecto, que se hallaron y que tuvieron que desempolvarlo, como ya les voy a contar, porque no es que fue una actuación de primera, sino que tuvieron que desempolvar el caso. Y en segundo lugar, había una visión de desarticular a la fuerza pública, no solo a la policía, también a las Fuerzas Armadas. Porque ese tipo de dictaduras fascistas no pueden entender que la fuerza pública tenga un papel protagónico en la estructura del Estado, y menos que la fuerza pública sea, como efectivamente ha sido históricamente en el Ecuador, uno de los pilares fundamentales de la institucionalidad. A ellos no les interesan las instituciones. Por eso su propósito fue durante 10 años erosionar las bases institucionales del Ecuador, y ciertamente lo consiguieron. Entonces este es un segundo elemento que no podemos olvidar y que está aquí en este libro. Aquí entre líneas se puede entender que necesitaban un caso para acusar a los policías y ellos poder posicionar también esta tesis de la fuerza pública es mala y hay que acabar con la fuerza pública. Tercero, no contentos con esto, también querían posicionar otras ideas, como por ejemplo el hecho de que este tipo de gobiernos no necesitan de la fuerza pública. No lo decían explícitamente, pero eso es lo que trataban de transmitir a la sociedad. No necesitamos de la fuerza pública, porque nosotros somos autosuficientes. No se olviden que durante 10 años ellos jugaron bajo las premisas de la infalibilidad. Eran infalibles, nunca se equivocaban, nunca cometían errores. ¿Para qué se necesita de una fuerza pública en medio de un gobierno tan perfecto, infalible, además comandado por un predestinado por los dioses y llamado a ser el gran emperador de estas pobres sociedades andinas? Estos son los temas de fondo que están detrás del caso Fideca, del caso Gaba, del caso 30S. Estos son los temas de fondo. La espectacularidad de levantar liderazgo sobre las cenizas institucionales. Eso es lo que ha buscado históricamente este tipo de gobierno. Un cuarto elemento fundamental es que estos gobiernos necesitan inventar enemigos. Necesitan inventar enemigos para poder culparles a los enemigos de todos los males de la sociedad. Entonces, ¿qué ocasión para ellos tan grata la del caso Fideca para poder inculparle a la policía de los males de la sociedad? Pues, porque ellos nunca han sido, hasta ahora dicen que no son responsables de nada. Y en quinto lugar, no se olviden de este tema, que es ahora cuestionado hasta por los propios de ese gobierno, los famosos derechos humanos. ¿Para quiénes? Los derechos humanos existen solamente en favor de los delincuentes y del hambre. Pero cuando fue asesinada hace poco una policía en Guayaquil en un ataque terrorista, de lo que hay hasta videos y se ve cómo la asesinan, cuando tenemos todo el tiempo policías asesinados por la delincuencia
como en Esmeraldas hace poco, hasta por un menor de edad involucrado. Cuando tenemos policías maltratados, acuchillados, golpeados, lesionados todo el tiempo. Cuando en las manifestaciones de octubre del 2019 tuvimos policías a los que les metieron bombas a molotov detrás de los chalecos para que se quemen. Cuando tuvimos policías quemados el 80% del cuerpo en los acontecimientos de octubre del 2019 y cuando tuvimos policías en junio del 2022 atacados salvajemente por huestes terroristas que actuaban en el país. ¿Dónde estaban los derechos humanos ahí? Ahí sí no aparecieron los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos juegan un rol de aliados estratégicos de ese tipo de gobiernos. ¿Para qué? Para exculpar a los miembros de esos gobiernos y trasladar la culpa al resto de la sociedad. Así funciona esto. Y esto es lo que hay que entender de los entretelones del caso Fideca. Por desgracia, y me apena decirlo, pero hay que decirlo, seguramente porque yo no he callado, he sido también perseguido. Pero debo decirlo, espero que no se ofendan. Por desgracia, mientras el caso Fideca transcurría, hubo mandos policiales, no todos, pero hubo mandos policiales que dieron espalda a su gente. Y me acordé de la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Primer capítulo, el infierno. Segundo capítulo, el purgatorio. Tercer capítulo, el paraíso. Primer capítulo, ¿qué dice Dante en esa novela? El noveno anillo, el peor castigo, está destinado a los traidores. Y me apena, porque de lo que más necesita un policía que sabe arriesgar su vida como operativo, un oficial que comanda una patrulla que sale a combatir a la delincuencia, es precisamente de la solidaridad de sus mandos, para que haya un respaldo permanente para los policías en su sacrificada tarea, especialmente ahora que vivimos un azote delincuencial que no tiene precedentes. Claro, ahora vemos un mando que está apoyando a los policías, que tiene abogados contratados para defender a los policías, y un comandante cuyas actuaciones yo he aplaudido porque ha salido públicamente a defender los actos de los policías que están en cumplimiento de sus funciones combatiendo la delincuencia. Desgraciadamente, eso en la década no era muy frecuente. Desgraciadamente, queda para la historia también ese tramo institucional que en algún momento puede pasar entre la propia institución tendrá que examinar. En el año 2003, la Corte Policial vigente en ese entonces absolvió a los 20 policías inmiscuidos en el caso Fideca. Escuchen este dato. Año 2003. Los 20 policías que participaron en el caso Fideca quedaron absueltos por la Corte Policial, en primera instancia y en segunda instancia. ¿Qué pasó con esa sentencia? Se ejecutorió. ¿Qué decía la Constitución del año 98 y lo repite la Constitución del año 2008? Ese contrato social fraudulento llamado Constitución de Montecristi. ¿Qué dicen sobre las sentencias ejecutoriadas? Que no se puede juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. ¿Qué dice la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos? ¿Qué dice el Pacto de San José sobre los derechos civiles y políticos de las personas? ¿Qué dicen los instrumentos internacionales relacionados con el cumplimiento del deber de los miembros de la fuerza pública? Que no pueden ser sometidos a un doble juzgamiento, que no pueden ser sometidos a tribunales de excepción. Y dice la Constitución vigente que no se pueden crear comisiones especiales para juzgar absolutamente a nadie.
Entra en escena, pues aquí, luego de esta sentencia, un oscuro personaje llamado Enzi Monge, que por cierto hasta ahora no responde por la muerte de una persona cuando haya conducido vehículo. Y entran estas asociaciones de derechos humanos a tratar de presionar para que los policías vuelvan a ser juzgados. Imagínense ustedes, 9 años después, en el año 2012, en el apogeo de la dictadura, se reabre el proceso investigativo capitaneado por Galo Chiriboga. 9 años después, y se les vuelve a someter a los policías a un encauzamiento, claro, ya no ante la Corte Policial, que la desaparecieron por la Constitución de Montecristi, sino ante la Corte Nacional. Pero, ¿cómo logran que estos policías vayan a la Corte Nacional? ¿Qué idea tenían? No queremos que estos policías sean juzgados por jueces de primer nivel, dijo Galo Chiriboga en sus interioridades. ¿Cómo hacemos para llevar a estos policías a ser juzgados en la Corte Nacional, donde están los jueces designados por quién? Por ellos mismos. Los jueces de bolsillo que ellos manejaban. ¿No se les ocurrió mejor idea que encauzar de paso al comandante de la policía de ese entonces, al general Jorge Poveda? Y con el general Jorge Poveda hacen que se arrastre el fuego y por lo tanto todos los policías pasan a ser juzgados por la Corte Nacional de Justicia. Se dicta la sentencia condenatoria, 16 años de reclusión mayor extraordinaria en contra de estos policías. 16 años. Y a los que se robaron 70.000 millones, 8 añitos y ya están libres. 16 años en contra de estos policías. Con estas maniobras y una maldad, pero inconfesable, de ese gobierno y de su fiscal. Por cierto, no solamente él, después también intervino el otro fiscal, también de la misma línea, Carlos Vaca Manchero, para completar las maldades en contra de esos y de otros tantos policías. Una vez que se reabre el proceso y se les comienza a volver a juzgar a los policías por lo que ya habían sido juzgados y absueltos, se ordena su detención en las unidades en las que estaban prestando servicios. Y luego, desde Carondelet se ordena su traslado a la cárcel de la Tacuca, para que vayan a estar junto a los delincuentes que esos policías habían ayudado a capturar. No se olviden que en el caso 30S, varios policías en servicio activo fueron al área penal García Moreno, donde estaban los delincuentes que ellos habían ayudado a capturar. Y por eso pusieron en riesgo su vida. Visto la presión social que se desata sobre este tema, les mandan a la cárcel 4, donde yo tuve el honor de visitarlos en persona varias veces, ¿no, Douglas? Varias veces. Y no solo con Douglas, con todos los que estaban ahí, caso Fireta. Yo fui públicamente, porque no tenía por qué esconderme ni tener vergüenza. Si lo que estaba era buscando ayudarles a policías que eran fruto de una persecución demencial de una dictadura, estigmatizados por una dictadura. Chiriboga ocultó pruebas, entre ellas aquellas que reflejan las conexiones telefónicas de las supuestas damnificadas con los delincuentes. Ocultó pruebas de que estos delincuentes fallecidos, desgraciadamente ahí, porque es una lástima que fallezcan personas, y que en ese hecho hayan fallecido 2 clientes de la farmacia, también es una lástima. Y les ofrezco mis condolencias a los parientes, por supuesto. Me apena mucho que así haya sucedido, pero así sucede en este tipo de operativos policiales, que además era un operativo no planificado, sino fruto de las circunstancias y de una coincidencia de ese día. Lamento mucho
¿Pero qué ocultaron? El diagrama de conexiones telefónicas de supuestas víctimas con esos delincuentes que pertenecían a una peligrosísima banda peruana que estaba con orden de búsqueda por parte del Interpol. Pues no eran unos rateritos que han asomado hacia la Fineca a robarse un champú, por favor. ¿Cómo tenían estos delincuentes fusiles Falk AK-47? ¿Cómo tenían granadas de mano? Que por cierto están las fotos en el proceso. Que Galo Chiriboga las ocultó. ¿Y qué otra cosa se le ocurre a Galo Chiriboga? Que habían desaparecidos. Unos desaparecidos que después aparecieron. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? O sea, todo fue un montaje. No solamente en contra de estos policías, fue un montaje en contra de la institución. Y fue un montaje en contra de la institucionalidad. Y fue un montaje en contra de lo que representan las instituciones de la fuerza pública en el Ecuador y del papel relevante que han cumplido en la historia republicana. Este montaje hizo que finalmente sean sentenciados por la Corte Nacional de Justicia estos policías. Permítanme hacer una pequeña digresión aquí, porque creo que es importante lo que les voy a decir. Escuchen estos nombres. Luis Enríquez. Esto queda grabado por si acaso, porque no les tengo miedo a estos que persiguieron a hermanos policías. Escuchen bien. Jueces: Luis Enrique, Miguel Favara y Marco Maldonado, favorecidos por las designaciones tramposas. Ellos desecharon la apelación interpuesta por los policías. ¿Saben cuánto se demoraron en desechar la apelación? 1 minuto y medio. Y recuerden estos nombres de los jueces que sentenciaron a estos policías: Wilson Merino, Paul Íñiguez y Richard Villagómez. Este es un libro de mi autoría que se llama La metida de mano en la justicia. Aquí están 800 documentos digitalizados que demuestran a cabalidad todas las trampas que se hicieron para designar a esos jueces que sentenciaron a los policías. Aquí están. Me anticipé del tiempo. Aquí están las pruebas de cómo fueron designados esos jueces. Pero ¿quién presidía el tribunal? El doctor Wilson Merino Sánchez, supuesto autor de esta obra, que se llama Derecho Penal Parte General. Y digo supuesto autor porque para mala suerte de Merino, yo cotejé el contenido de este texto y está plagiado en un 100%. 100% plagiado este texto, al punto de que él mismo tuvo que retirarlo de la circulación. 100% plagiado. Me apena haber tenido que pagar $30 por esta basura, pero no tenía que contar con la prueba para acusarles de sinvergüenza del plagio, que efectivamente lo demostré, con académicos que me acompañaron a demostrar esto ante la prensa nacional. Les puedo pasar el video de YouTube de eso. Pero debo ser honesto en decir, no es el 100% plagiado. Hay dos partes que no están plagiadas. La primera es la dedicatoria. Y la segunda es un poema que cita a este individuo en el prólogo de la obra. Poema que dice, comillas: cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata. Y él dice que efectivamente esto no es de él, sino de un no sé cuánto. Pero aquí en el poema que transcribe, en donde se declara cholo soy,
Sin embargo, en la parte de atrás del libro pone el escudo de su familia herido, para decir que el Señor seguramente tiene algún linaje social, ¿no?, en el Ecuador. Gente que es capaz de hacer un traje de esta dimensión, que se mire. ¿Saben cuántas páginas tiene el libro? 458 páginas plagiadas. Ese juez es el que presidió el tribunal que condenó a los policías del caso Fideka. ¿Qué les parece? Bueno, el recurso de casación luego fue negado. El recurso de la Corte Constitucional, el extraordinario de protección, fue negado también. Y luego de 6 largos años salieron en libertad, en pre-libertad. Pero quiero comentarles algo. Los policías del caso Fideka por los próximos 10 años tienen que presentarse todas las semanas o todos los meses hasta que se cumplan los 16 años a los que fueron condenados. ¿Hace cuánto tiempo tenemos presentada la denuncia? En agosto se cumple 5 años. Hace 5 años presentamos una denuncia en la Fiscalía General. Por cierto, yo la firmé y ratifico mi firma en esa denuncia. La Fiscalía no le ha parado bola a esa denuncia por fraude procesal, entre otros delitos cometidos por fiscales, jueces y también por un elenco de peritos venezolanos traídos por Chiriboga para que actúen en este proceso. Creo que ya los entretelones de la obra será Douglas quien nos relate. Lo que yo he querido es simplemente sumarme al homenaje de la sociedad ecuatoriana a estos policías víctimas de una persecución, a los demás policías víctimas de persecuciones como el coronel Chávez, con quien tuve el honor de estar el día en que salió de la cárcel 4 con su familia esperando que usted salga, coronel, ¿se acuerda? En un emotivo momento porque fue una de las víctimas del caso 30S, injustamente detenido. Quiero sumarme a este fervor cívico que se ha despertado en la ciudadanía respecto del rol de la Policía Nacional, y porque creo que esta memoria histórica es la que contribuye para reivindicar a la Policía Nacional y para condenar a quienes han buscado pisotearla. Y también quiero rendir mi homenaje personal a la resistencia, a la perseverancia, a la fe, a la integridad, a la lealtad con la institución policial de estos policías condenados en el caso Fideka y de todos los demás casos que he mencionado. Y quiero hacer votos para que cuando el país pueda finalmente abrir los ojos frente a todo lo que ha significado esta dolorosa tragedia, que ojalá vuelvan aquellas enseñanzas de escuela y de colegio que hasta ahora perduran en muchos de nosotros. Me duele ver que hayan personas golpeando policías, que hayan personas haciendo memes de policías, cuando nosotros en la escuela nos enseñaron a hacerles la leña a los policías y a los militares y a reconocer lo que ellos habían hecho en la defensa de nuestras fronteras, donde fue derramada la sangre de nuestros héroes. Ojalá la sociedad retome la senda de la sensatez para que comprendan que no podemos vivir sin una institucionalidad sólida, y que esa institucionalidad en ningún caso puede prescindir de la Policía Nacional. Viva la libertad de los policías y que viva la Policía Nacional.